Hola a todos y todas, sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast En órbita. Como se ha vuelto ya habitual, deseo agradecer profundamente a todas aquellas personas que se han seguido vinculando emisión a misión en los últimos meses y semanas a partir de los contenidos publicados especialmente en la plataforma de YouTube y desde luego en Spotify, En órbita podcast en ambos casos. Mil gracias a todos ustedes por la permanencia continua y la sintonía. Antes de entrar en materia, les quiero recordar que el curso base para experiencias fuera del cuerpo o viajes astrales y sueños lúcidos es un curso 100% programable con horario flexible y personalizado acorde a la diferencia horaria, cargas laborales, personales de cada quien. Aquellos que estén interesados en tomarlo o cualquiera de los seminarios de forma individual que se imparten y que están de alguna manera relacionados con este curso, pueden contactar directamente vía Telegram para coordinar. El número móvil es más 57 317 467 2378, repito, más 57 317 467 2378, y también pueden hacerlo a los correos de contacto en orbitapodcast1@gmail.com o academiadeproyeccionastral@gmail.com. Dicho eso, mis queridos podescuchas, quiero que entremos hoy en materia. Traigo para ustedes lo que sería dentro de aquello que con acierto señaló uno de los participantes del curso, un vasto arsenal de procedimientos, técnicas en plural, para deducir un rango amplio de experiencias. La mayoría de personas normalmente cuando se inician en el curso con este servidor se llevan una sorpresa, y es porque asumen que el objetivo primario es la deducción de la experiencia fuera del cuerpo, lo que quiera que ésta sea, o el clásico viaje astral, o de otra parte, tener sueños lúcidos de forma recurrente. Pero cuando empiezan a ocurrir rangos de distintas experiencias que difícilmente pueden categorizar como una OBE o como un SL o cualquier otra cosa, entonces es cuando empieza, digo yo, a ponerse esto realmente interesante. Aquí hay un genuino interés en entender no lo que serían los límites de la conciencia, porque hablar de límites es a partir de un presupuesto o una suposición a priori sobre qué es y qué no es la conciencia. Pero también soy consciente de que normalmente suelo sugerirle a las personas que entre mayor sea el abanico de opciones o posibilidades para adentrarse en la exploración del fenómeno, mayores van a ser también las probabilidades de ocurrencia de este y otro fenómeno más. Porque la gente tiende a asumir que esto es algo mágico en un sentido pueril o metafísico en un sentido bastante light o superficial. Y por eso me quiero permitir hoy iniciar, que no es lo habitual, mis queridos podescuchas, con una cita de Tim Rifat, un investigador no solo acerca de lo que es el fenómeno PSI o de percepción extrasensorial, sino un excelente documentalista en torno a todo lo que fue la carrera militar, particularmente dentro de el bloque soviético y de este lado en Occidente para los Estados Unidos, frente a lo que él llamó también la guerra psíquica, igual que el periodista Jim Marrs. Tim Rifat dice: hasta el día de hoy, el establishment en general mira con horror cualquier tipo de investigación seria, genuina, y cualquier experimentador en torno a fenómenos como la visión remota o los estados extracorporales. En países emergentes y en países desarrollados que están obsesionados con el secreto y que viven y subsisten gracias al secretismo, no pueden permitirse que estas cosas se conviertan en conocimiento público. A esa cita de Rifat yo le añadiría que es evidente entonces y se, vamos a decirlo, muestra o expresa el por qué no se habla de esto de forma natural, con suficiencia, con claridad, y peor aún porque no se enseña realmente. A su vez, hay que decir que no se ha producido algo así como una desaceleración en la investigación en torno a toda esta fenomenología de amplio espectro, estados precognitivos, visión remota, estados fuera del cuerpo, sino que por el contrario lo que se ha producido es un tremendo retraso en la percepción del público. Entonces las personas parten de chamanes, autores X o Y, figuras de autoridad creadas simplemente por el mercado de la espiritualidad, entre otras cosas más, escritores de ciencia ficción, pero no hay un interés genuino en aprender, ahondar y explorar el fenómeno más allá de sus consideraciones. Cualquier cosa que esté fuera del marco de confort o de las ideas preconcebidas, pareceres, supuestos, presaberes de la persona, automáticamente es descartado. Y esto es lo que lleva a crear ese marasmo sin sentido, si se quiere, en relación a todo este fenómeno.
Por ello, hoy, mis queridos podescuchas, quiero hacer una sugerencia o un aporte más análogamente a lo que se trató o intentó hacer, tal vez no muy bien entendido, en relación al ajuste de frecuencias o al ajuste de lo que llamamos señal OBE. Hoy quiero hablarles entonces de una nueva herramienta desarrollada por este servidor y un grupo de colaboradores cercanos con quienes estoy profundamente agradecido, que hemos denominado temporalmente imaginación ascendente, y que parte, como la mayoría de cosas, de datos que cualquiera que se tome la molestia podrá cotejar. Pero para adentrarnos en el campo de lo que sea la imaginación ascendente, hay que entenderla más allá de un simple acto, proceso cognitivo o de una mera base neurofisiológica, si se quiere, de lo que es y no es la imaginación. Y que de hecho, curiosamente, hay, tal como lo mencioné al inicio, muy pocos estudios, salvo los de el psicólogo clínico Paul Stevens de la Universidad de Edimburgo, en relación a el vínculo, la conexión, haciendo eso que llaman algunos ciencia marginal, curiosamente, entre la imaginación y los fenómenos vinculados a la percepción extrasensorial, dentro de los cuales cabría entonces los fenómenos que aquí nos ocupan, mis queridos podescuchas. Pues bien, todo esto está relacionado incluso con el acto fisiológico de cerrar los ojos y de lo que ocurre en términos cognitivos cada vez que hacemos esto. Hay una razón, de hecho, por la cual los autores clásicos y los instructores, entre comillas, modernos, insisten tanto en procedimientos como imaginar o visualizar, aun cuando son dos cosas distintas. Y de hecho, Internet, YouTube, social media está plagado de tips, recomendaciones y sugerencias basados, independientemente de si se entiende o no, sobre el uso insistente de la imaginación y la visualización. Pues bien, desde el punto de vista cognitivo, la imaginación y visualización son procesos cerebrales relacionados, pero que tienen alcances muy diferentes. La imaginación es una función mental amplia y abstracta que permite que el individuo, con su cerebro, cree, manipule y represente ideas, escenarios o imágenes mentales que pueden no existir en la realidad. Se trata entonces de un proceso más libre y espontáneo que no se limita solo a la vista o al campo visual, ya que puede involucrar otros sentidos como el olfato, el tacto o incluso el oído. En este sentido, podríamos decir que la imaginación ciertamente es la base de la creatividad y nos permite pensar en lo posible y lo imposible. Sin embargo, debemos ir un paso más allá. En el caso de la visualización, se trata de un subconjunto de la imaginación, o podríamos decir de un tipo de imaginación aplicada muy específico, ya que se refiere a la habilidad de crear o evocar imágenes mentales con un propósito definido. Ciertamente entonces nos topamos aquí, en el caso de la visualización, con una herramienta más enfocada que se utiliza, por ejemplo, en el entrenamiento mental para alcanzar metas o mejorar el rendimiento en un campo o área específica. Clásicos ejemplos y estudios concretos sobre aplicación práctica de visualización o procesos de visualización es en el deporte. En el campo de la medicina deportiva pululan las publicaciones y artículos acerca de aumento o mejoras significativas del rendimiento usando procesos de visualización. Ejemplo, el deportista puede visualizarse ganando una carrera o desarrollando un poco mejor el gesto o el movimiento técnico de su actividad deportiva. Esto ayuda a que su cerebro se prepare y que prepare de hecho al cuerpo y la mente para el evento como tal, al activar las mismas regiones cerebrales que se utilizan durante la acción física real. Y aquí entonces nos topamos con un primer elemento que nos da un indicio, una pista, mis queridos podescuchas. Hay una connotación negativa en relación a lo que sea la imaginación, independientemente de los procesos creativos, independientemente de su función, y es el hecho de que se vincula siempre con la fantasía. Lo imaginado o lo imaginario automáticamente nos remite a la idea de lo inexistente. Sin embargo, como categoría o atributo, la imaginación tiene que ver con un acto de construcción y creación de imágenes. Y aquí entonces es donde empieza a ponerse esto interesante, porque pareciera haber una repercusión para el caso de la visualización, que es un tipo de imaginación específica, y vemos que esto tiene entonces no solo un respaldo o un soporte, sino evidencia que nos dice que algo le ocurre al cerebro con un mero acto, vamos a decirlo, intangible, que es imaginar. La visualización se basa en eso que se conoce como imaginación reproductiva, es decir, evocar algo que ya conocemos, no siempre, claro está, ya sea un recuerdo o un objetivo dado.
En ese sentido, entonces, hay unas diferencias importantes en términos de lo que es la intención, el alcance y la función, tanto para el caso de la imaginación como de la visualización. Pero aquí nos interesa algo más, y es cuál es el vínculo entonces de la imaginación con la percepción extrasensorial. En la mayoría de estudios, lo que se ha establecido es si muchos de estos procesos o eventos de percepción anómala, se dice ahora, o percepción extrasensorial, son realmente una especie de imaginación y, por consiguiente, que es la inferencia errática o errada, son ilusorios o alucinatorios. Y entonces la dificultad de esos estudios es distinguir internamente entre una experiencia genuina, en el caso de las experiencias de percepción extrasensorial, y una experiencia que ha sido creada por la mente. Y aquí nos topamos con otro indicio interesante, mis queridos podescuchas, y es el hecho de que, desde el punto de vista neurológico, nuestros cerebros son incapaces de distinguir entre una imagen percibida, entre comillas, externamente, y una imagen creada, o valga la redundancia, imaginada y por lo tanto originada internamente. Y esto creo que va a ser importante más adelante para desarrollar lo que sería la técnica que quiero presentarles, que es la de la imaginación ascendente para aquellos que deciden, claro, probarla y experimentar. Pues bien, algunas teorías sugieren que lo que se interpreta como percepción extrasensorial puede ser una manifestación de la imaginación o un tipo de alucinación bastante elaborado. En este contexto, entonces, para que ustedes simplemente tengan claridad, debemos hablar de capacidad de absorción, que es un concepto psicológico clave. ¿Hay una relación con la imaginación? Claro. La percepción extrasensorial, que incluye fenómenos como precognición, visión remota, estados fuera del cuerpo, se define como la obtención de información sin el uso de los sentidos conocidos. Los estudios sobre el tema normalmente lo que buscan es la causa de estas experiencias, no en fuentes externas, sino muchas veces, hay que decirlo según el enfoque, en el cerebro. Ojo, no porque esto pase en el cerebro, sino que, al estilo de el psicólogo norteamericano William James, el cerebro pareciera ser el filtro o la interfaz biológica que filtra y permite la ocurrencia de este tipo de experiencias. Se ha sugerido entonces que la percepción extrasensorial podría ser un fenómeno cognitivo en el que las personas son más propensas a creer en la existencia de estos fenómenos si tienen una imaginación vívida y una predisposición a las alucinaciones. Ejemplo, hay instructores de sueños lúcidos que dicen que no pueden distinguir entre la realidad subyacente, así lo plantean o dicen solo la realidad de un sueño lúcido y la realidad. Y hacen afirmaciones un poco rocambolescas del tipo, no sé qué es más real, debido al alto grado de vividez en este subtipo de sueños o en este subconjunto de sueños. Claramente, desde el punto de vista que estamos abordando aquí, entonces será eso, personas con capacidad de absorción, es decir, personas con una predisposición o una tendencia disociativa o psicótica. Sin embargo, no podemos incurrir o caer en generalizaciones. Y entonces, podríamos decir que la capacidad de absorción es un rasgo de la personalidad que tiende a describir la tendencia de ciertos individuos a involucrarse no solo de manera profunda y total en experiencias sensoriales, imaginativas o mentales. Hay una escala, para aquellos que no lo sepan, en donde se habla de cómo una persona es capaz de, por ejemplo, dejarse llevar por los estímulos, tener una imaginación vívida y experimentar estados alterados de conciencia. Pero aquí entonces lo que nos interesa es hacer una valoración de la imaginación más allá de y desvincularla desde luego de la capacidad de absorción y de lo que serían las condiciones, características y atributos neurofisiológicos de la misma. En el contexto de los estudios, por ejemplo, de percepción extrasensorial, una alta capacidad de absorción se ha asociado con una mayor propensión a reportar este tipo de experiencias. La hipótesis en ese caso suele ser que las personas con este rasgo pueden ser más susceptibles a interpretar la información generada por su propia imaginación como una experiencia genuina. En otras palabras, la mente de estos individuos es tan abierta a la inmersión en mundos internos que la línea entre la realidad percibida y la imaginada se vuelve más difusa. Pero esto, claro, es solo una conjetura y un abordaje que da lugar a una interpretación peculiar. Y tenemos entonces que ir más allá para entender qué ocurre cuando la experiencia ya no es, como tradicionalmente se interpreta, una experiencia subjetiva, tampoco objetiva, tampoco intersubjetiva, sino que es una experiencia que no supera, que no se puede explicar, que no se puede replicar en condiciones de laboratorio y que sin embargo, bajo todos estos parámetros, da cuenta de ser una experiencia que está más allá del individuo.
¿Por qué entonces en las técnicas para inducir estados extracorporales o visión remota muchas veces se insiste al inicio en procesos como el empleo de la visualización y la imaginación? Si las OVs no se consideran experiencias genuinas o no se consideran experiencias subjetivas y sin embargo muestran que zonas del cerebro se activan, algo cambia en la actividad cerebral, algo cambia en la respuesta fisiológica del cuerpo humano, ¿qué nos está diciendo esto? Pues bien, en las técnicas para inducir estos estados se insiste mucho en la visualización e imaginación porque estas experiencias ocurren gracias a un cambio, calibración o reconfiguración de nuestros cerebros. La explicación neurocientífica, de hecho, suele ser reduccionista e implica que, independientemente de la activación de un área específica del cerebro, como son áreas que están vinculadas casi siempre con el procesamiento de información sensorial, creación de la percepción del propio cuerpo en el espacio, etc., esto es lo que deduce la experiencia como tal. Sin embargo, cuando se empieza a abordar la visualización e imaginación como una herramienta de vasto alcance y con un potencial inexplorado, nos llevamos varias sorpresas, mis queridos podescuchas. Entre esas, cabe señalar que la visualización y la imaginación ya no son más que un método para replicar las condiciones que provocan alteraciones cerebrales. Así es, al visualizar, por ejemplo, un lugar o que estás flotando sobre tu cuerpo o que imaginas que estás fuera de este, se activan, ojo, solo con el acto de visualización, que ya indicamos es un subtipo de la imaginación, se activan las mismas redes neuronales que se ven afectadas durante un estado extracorpóreo espontáneo. Entonces la intención real de estas técnicas es, primero, entrenar al cerebro. La visualización constante lo que hace es reforzar las conexiones neuronales relacionadas con la percepción del espacio y del cuerpo. Segundo, inducen un estado mental específico, es decir, el estado mental idóneo que necesitamos. Cuando nos concentramos en imágenes internas, se puede alcanzar un estado de relajación profundo o incluso un estado alterado de conciencia, si queremos decirlo con Excel Cardeña, un estado alternativo de conciencia, o si queremos ser más precisos, un estado en el que se altera la química y la actividad eléctrica del cerebro. Y por lo tanto, nuestros cerebros se vuelven más susceptibles. En esencia, los estados extracorporales, si no son vistos como un tipo de alucinación corporal, es decir, de autoscopia o autoscopia, o una experiencia de autoengaño perceptual derivada de una falla, de un choque multisensorial, entonces podemos decir que la imaginación y la visualización, en tanto que técnicas de inducción, implican un reconocimiento tácito de que este fenómeno puede ser generado de adentro hacia afuera, usando el cerebro, que curiosamente, y lo digo con el mayor respeto, pareciera ser, contrario a lo que se está afirmando aquí, el prerequisito que se plantea en muchos de los, por parte de los expertos, vamos a decir, donde la condición o el prerequisito es que el individuo que se somete a un entrenamiento X o Y deje el cerebro atrás o no lo use, curiosamente. Ahora bien, hay un potencial y en este caso será el de la imaginación. Todo lo que hemos visto hasta aquí sugiere, por lo menos, que la imaginación, lejos de ser un simple proceso cognitivo y de visualización, puede ser de hecho, y es lo que vamos a sugerir, no tienen que estar de acuerdo, la puerta de entrada a estados de conciencia y percepción más complejos. Hay un caso bastante interesante y es el de un ciudadano norteamericano, Tom Mead, con el cual se llevaron a cabo estudios tanto por parte de neurocientíficos, psicólogos clínicos, psicólogos experimentales, entre otros más, y también en el Instituto de Ciencias No Éticas en California, toda vez que este mostraba un tipo de visión muy peculiar que se llamaba, o se denominó en su momento, les estoy hablando de finales del siglo XX, visión ascendente. El caso de May es un caso que desafía las categorías tradicionales de percepción, imaginación y de lo que clásicamente desde el punto de vista de la psicología clínica y la psiquiatría se ha denominado como una forma de alucinación. El estudio de May abre un puente entre la neurociencia y los fenómenos que antes se consideraban paranormales, como experiencias extracorporales, percepción extrasensorial y desde luego visión remota. La imaginación entonces es un mecanismo cognitivo que nos permite crear imágenes mentales.
Las técnicas para inducir experiencias, como la visión remota o los estados extracorporales, de hecho se basan precisamente en la capacidad de la imaginación. Al igual que con la experiencia de este Tom May, donde este sujeto podía interactuar y cambiar imágenes, estas prácticas buscan guiar la mente para percibir información o tener experiencias fuera de los límites del cuerpo físico. En el contexto de los estados extracorporales, por ejemplo, la visualización de flotar fuera del cuerpo activa áreas cerebrales que normalmente se encargan de la percepción espacial y la integración corporal. Esto es lo que crea una sensación de que el individuo en efecto se percibe a sí mismo fuera del cuerpo. La diferencia clave radica entonces en la intencionalidad y el control. Mientras que en la imaginación la persona es consciente de que está creando una imagen mental, en los estados extracorporales o la visión remota, la conciencia se proyecta de una manera en que la experiencia se percibe como genuina y no como un simple producto o subproducto de la imaginación. Las experiencias de Tom May, del cual ya desarrollaremos otro podcast, mis queridos podescuchas, desafían estos límites, ya que las imágenes de este se sienten reales, no son una alucinación y tienen un componente de control y una conexión con la realidad que las alucinaciones naturalmente no tienen, toda vez que implican una desconexión. Dicho de forma simplificada, la visión ascendente de Tom May, mis queridos podescuchas, es una forma de visión remota holográfica. Y ya luego expondremos el caso en mayor detalle. ¿Qué nos dice todo esto? Primero, podemos desarrollar, y ya se ha hecho aquí, un nuevo modelo de la realidad si se quiere. La experiencia de May, junto con los fenómenos como los estados extracorporales y la percepción extrasensorial, pueden entenderse a través del modelo del cerebro como filtro que fue propuesto, ya lo mencionamos aquí, por el psicólogo norteamericano William James. La teoría de James sugiere que el cerebro no solo filtra nuestra conciencia, sino que también limita nuestra percepción a lo que es biológicamente necesario para la supervivencia. Los estados alterados de conciencia o estados alternativos o estados alterados del cerebro podrían debilitar ese filtro, permitiendo que la mente acceda a información de una realidad cuyo espectro es más amplio y cuyo espectro no es percibido debido a una específicamente reducción o simplificación de las tareas y del carácter funcional de nuestros cerebros. En este contexto, entonces, la imaginación no sería solo una herramienta para crear ficciones, sino un mecanismo, ojo a esto, que al ser activado de manera específica puede darnos acceso a esa conciencia más amplia o a ese espectro de conciencia. La visión ascendente de May, con sus imágenes holográficas, que son casi todas de hecho también de naturaleza precognitiva además, son un claro ejemplo de cómo una mente entrenada puede acceder a esa información que el cerebro normalmente filtra gracias a la recalibración que se produce de nuestros cerebros. En efecto, la visión ascendente demuestra que la imaginación, la visualización y las experiencias, mal llamadas psíquicas o paranormales, no deben ser necesariamente categorizadas como simples alucinaciones, y más bien sugiere que existe un potencial de la mente humana que aún no ha sido explorado, que ciertamente desafía la ciencia tradicional y permite o impulsa o promueve la investigación en torno a estas experiencias más allá de un mero producto de la capacidad cerebral, y en donde es posible el acceso a una realidad, ahí sí podemos decirlo, subyacente. Si la experiencia de visión ascendente de Tom May sirve como analogía poderosa para proponer el concepto de una imaginación ascendente, entonces aquí podemos replantearnos que la imaginación no es solo un proceso cognitivo interno y pasivo, sino que se trata de una habilidad activa y subutilizada hasta ahora, que de hecho, y es la sugerencia que les hago, no tienen que estar de acuerdo, podría ser la clave para potenciar las experiencias, en general, no solo mal llamadas extrasensoriales, ahora anómalas, sino otros estados alternativos de conciencia. Así entonces, mis queridos podescuchas, es como nos vamos topando con lo que sería la imaginación ascendente. Esto, en algunos estudios, incluso en psicología cognitiva, se ha abordado en términos de divagación mental, de cómo cuando estamos enfocados, entre comillas, en una tarea concreta durante la vigilia, nuestra mente pareciera temporalmente, momentáneamente desconectarse. Asumimos que esa divagación mental y esas imágenes que aparecen son aleatorias, cuando en realidad todo lo contrario pareciera ser como un cambio brusco o abrupto
en relación a lo que estamos sintonizando y en lo que estamos enfocando nuestra atención. Ahora bien, la imaginación ascendente podría ser la llave para explicar y potenciar fenómenos como estados extracorpóreos, visión remota, y en lugar de verlas como meras alucinaciones, podríamos interpretarlas como el uso avanzado de esta capacidad, es decir, la imaginación. El cerebro no está creando una fantasía, sino que está usando la imaginación para proyectar su conciencia dentro del flujo de información que llamamos erróneamente realidad física. Esto permite entonces la percepción de información de una manera no convencional. A su vez, procesos como la visión remota podrían ser una forma de dirigir conscientemente esa imaginación ascendente hacia objetivos específicos con el propósito de obtener detalles de dicho objetivo. En resumen, podemos decir, y es mi propuesta, que la imaginación ascendente nos invita a reconsiderar el potencial de nuestra mente, ya no solo como un motor de fantasías, sino que podría ser una herramienta para la percepción de una realidad expandida, sugiriendo que las experiencias extrasensoriales no son una mera coincidencia, sino un posible resultado de una habilidad mental que aún no hemos aprendido a usar por completo y que en parte esa subutilización, vamos a decir, se origina, mis queridos podescuchas, por una falta de comprensión medianamente desarrollada de que sea. Ciertamente esto abre todo un marco en términos de investigación necesaria para explorar las posibilidades de la imaginación ascendente, que aquí se plantea como un procedimiento estándar, que desde luego iría acompañado, siendo el complemento perfecto, los sonidos en la generación o la creación de un estado uniforme en nuestras cabezas, en nuestras mentes o en nuestros cerebros, necesario para desplegar esta imaginación ascendente. Ahora bien, ¿cómo podríamos, básicamente, mis queridos podescuchas, empatar todo esto en una sola unidad temática si se quiere? El viaje fascinante empieza con algo tan simple como cerrar nuestros ojos. Es un acto físico. Esto también permite entender que desarrollamos o nos adentramos en una nueva forma de visión. Ya hablamos aquí de Second Sight o la segunda vista, hablamos bastante de visión remota, la historia de la visión remota vinculada al ala militar o al aparato gubernamental, en el caso de Rusia, Estados Unidos, antes Unión Soviética, también en lo que era antes Chequia o Eslovaquia, ahora República Checa. Pero aquí podemos hablar de una nueva forma de ver que sería ciertamente la imaginación ascendente. ¿Qué sucede realmente cuando cerramos los ojos? Fisiológicamente nuestros párpados cumplen una función que es proteger y lubricar el glóbulo ocular. Pero a nivel cognitivo ocurre un cambio profundo y significativo. Al eliminar la sobrecarga de información visual, que como sabemos consume la mayor parte de nuestros recursos cerebrales, nuestra mente y el cerebro tienden a reorganizarse. Las ondas alfa asociadas a la relajación se intensifican y nuestra atención se vuelve hacia adentro. De repente, tú y yo y cualquiera que en este instante esté escuchando y haga el acto simple de cerrar sus ojos por un momento, se dará cuenta que de repente es más sensible a otros sentidos. Nuestra memoria mejora de forma casi que espontánea y lo más importante, comenzamos a generar imágenes internamente. Este simple acto es el primer paso en el camino hacia la imaginación aquí propuesta, mis queridos podescuchas. La imaginación, ese motor de la creatividad, es el proceso por el cual nuestro cerebro crea imágenes sin necesidad de estímulos externos. No se trata solo de un juego de niños, de hecho es una herramienta altamente poderosa cuyo sustrato base es el pensamiento, que sigue siendo una forma de energía primaria. Utiliza las mismas vías neuronales que la percepción visual. Cuando imaginamos un lugar, nuestro cerebro activa la corteza visual de manera similar a como lo haría si estuviésemos viéndolo. Aquí es donde surge la pregunta clave. Si el cerebro no distingue del todo entre una imagen percibida y una imaginada, ¿dónde está el límite? Y más importante aún, ¿qué pasaría si comenzamos a entrenar realmente esa capacidad? Ya mencioné antes el caso de Tom Mead, el hombre con visión ascendente o visión holográfica, y esto nos dio una pista o un indicio claro de que había algo más. En el caso de Mead, él no solo imagina, sino que experimenta un flujo continuo de imágenes holográficas que pueden manipularse. En los diferentes estudios a los que sometieron a Mead,
con electroencefalograma y otros instrumentos se mostró una clara diferencia en la actividad cerebral, una disminución de las ondas alfa, una mayor activación en las regiones frontales y parietales, y esto, en términos fisiológicos, nos sugería que su cerebro no estaba simplemente relajado en un proceso de imaginación, sino que estaba activamente trabajando, filtrando y procesando información de una manera única. Él estaba en un estado de alerta enfocado y no de fantasía pasiva. Este entonces, diría yo, es el punto crucial de nuestra conversación, mis queridos podescuchas. La analogía de la imaginación ascendente. Si la visión ascendente, como se ha visto, derivado de los estudios que hay publicados a la fecha respecto al caso de Mate, es una forma de percepción que va más allá del ordinario, la imaginación ascendente podría ser una skill o habilidad que va más allá de la simple elucubración o fantasía. No se trataría de crear imágenes, sino de usarlas como una llave para acceder a una realidad más amplia. Y sería una habilidad activa, controlada y enfocada, donde la mente trabaja de manera intensa para percibir información o tener distintos rangos de experiencia que trascienden la configuración restringida de nuestros sentidos físicos. Ahora bien, para activar, y esta es otra sugerencia que les hago, esa imaginación ascendente, necesitamos un entorno, o como yo suelo llamar siempre en el curso, base, condiciones ideales o idóneas. Entonces podemos hablar de un entorno cerebral propicio. Aquí es donde entran en juego los experimentos Ganfeld. El objetivo de estos era crear un campo uniforme a través de la privación sensorial. Al eliminar estímulos externos significativos, con luz difusa y ruido blanco o ruido rosa, según el caso, se obligaba al cerebro de las personas a buscar estímulos internamente. Este estado entre la vigilia y el sueño es ideal para que las señales de la imaginación se amplifiquen. El ruido blanco en particular no busca inducir un estado específico, sino que enmascara las distracciones para que el cerebro se enfoque en sí mismo. Es, vamos a decirlo, el lienzo en blanco perfecto para que surjan las imágenes, o más bien, hay que decir ahora, la información que es derivada o generada por la activación de la imaginación ascendente. Todo esto nos lleva al potencial sin explotar de la mente humana. Las experiencias extracorpóreas y la visión remota podrían no ser fenómenos, de hecho, se sabe ahora, anómalos o ni siquiera paranormales ya, sino expresiones de una imaginación ascendente altamente desarrollada. Las técnicas para inducir estados extracorporales se basan en la visualización porque están de hecho activando los mismos mecanismos cerebrales que subyacen a esta habilidad. Al entrenar la mente para ver desde fuera, estamos usando la imaginación de manera tan intensa que el cerebro no solo está interpretando la experiencia como real, sino que ha producido una recalibración del mismo en donde puede acceder al flujo de información disponible allá afuera. Mil gracias a todos por prestarme su atención. Recuerden, si les gusta este trabajo, denle like, activen la campana de notificaciones, suscríbanse al canal y compartan. Gracias a todos y nos veremos en una próxima emisión.